En esta clase vamos a ver un repaso o digamos, lo que serían los fundamentos generales de las tecnologías LAN Ethernet. Entonces, sepamos ante todo que Ethernet es un estándar para interconexión de computadoras en redes de área local, propuesto en su momento, hace ya varias décadas, por Intel, Xerox y Digital Equipment Corporation. Entre eso dio lugar al estándar conocido como Ethernet 2. En Ethernet 2, acá justamente mostramos el formato típico de la trama Ethernet 2 y vamos a ver que en febrero del año 80, es decir, 80 mes 2, en febrero del año 80, el IEEE crea un grupo de trabajo para definir estándares abiertos de redes para redes locales y retoma lo propuesto por Intel, el Xerox y Digital y propone el estándar IEEE 802.3 que es idéntico prácticamente al Ethernet 2, pero básicamente difiere en que el campo frame type que vemos acá lo usan para identificar el data length, es decir, la longitud de los datos contenidos, es decir, el carga útil de la trama Ethernet. Entonces, ¿qué podemos decir en términos generales? Podemos decir que es una tecnología LAN cuyo objetivo principal es interconectar gran cantidad de nodos en una área geográfica local, es decir, corta distancia, de algunas decenas o como mucho centenas de metros. La primera solución que aparece ya hace varias décadas atrás es la que se da a llamar 10 base 5, es decir, se transmite en banda base a 10 megabits y el 5 es porque la longitud del segmento era máximo 500 metros. El medio que se utilizaba en ese momento, la primera solución que se ofrece para interconexión de gran cantidad de sistemas en red local es el cable coaxil grueso, el thick coaxial cable de impedancia de 50 ohm y que justamente por la potencia que se calculaba de los transmisores permitía tener segmentos de hasta 500 metros. Se podía ir más allá poniendo repeaters y soportaba hasta 2 repeaters, con lo cual podíamos en total llegar a 1500 metros de distancia. El cable era un cable ininterrumpido con terminadores en las puntas. Lo importante de los terminadores, que tienen que ser terminadores de 50 ohm para adaptar impedancia en el medio de transmisión guiado. Es, digamos, indispensable porque de no poner los terminadores habría reflexiones y esto generaría colisiones insoportables para la red. Es decir, que cuando hay excesivas colisiones, generalmente más del 3% de las tramas que se ven pasar por la red es porque hay reflexiones y hay que revisar el cable a ver dónde se está produciendo, digamos, la desadaptación de la impedancia. Generalmente si se saca el terminador directamente es imposible transmitir tramas en la red. Pero también podría ocurrir que el cable coaxial se estrangule o, digamos, esa estrangulación puede ser porque no se respeta su mínimo radio de curvatura o porque es apretado por una puerta, por algún, digamos, por ejemplo, incluso si está en el piso, si alguien con mucho peso y un calzado fuerte lo pisa, lo puede deformar. En esa deformación cambia la impedancia característica y ahí se producen reflexiones. Este cable era un cable caro y por ende, digamos, limitaba bastante las aplicaciones que se podían hacer para interconectar computadoras en red local. Con el tiempo apareció una segunda propuesta que es la de 10 base 2. Entonces 10 base 2 se transmite en banda base a 10 megabits por segundo, longitud máxima de segmento 200 metros, usando cable coaxil fino. Entonces, en el cable coaxial fino de 50 ohm también se usan también terminadores, pero el cable no es, digamos, de una sola pieza, sino que, digamos, hay tramos
y en las conexiones, bueno, en la conexión de cable coaxial grueso se usaban tomas vampiro, que se llama, que pinchan el cable. Acá no, se usan tramos de cable coaxial fino, terminados con conectores BNC, y en estos puntos de conexión se usaban, o se usan, si en algún lugar se siguen utilizando, conectores BNC de tipo T. Lo que hay que saber es que no se puede, es decir, el conector de tipo T tiene que ir directamente conectado a la controladora Ethernet de este nodo. No puede haber un tramo de cable coaxial fino entre la T y la controladora. Eso es importante saberlo. También en general las controladoras no tienen terminación, con lo cual tampoco pueden usarse conectadas al extremo de todo este bus. Lo importante también de recalcar es que en definitiva el cable coaxial fino y el cable coaxial grueso representan un medio físico compartido que se comporta a los efectos de Ethernet como un bus. Es decir, que esto es una topología de interconexión conocida como de tipo bus. En la topología bus, la característica principal es que cuando un nodo, digamos, transmite, los demás lo escuchan. El único tema es que hay que arbitrar, digamos, de qué manera cada uno de los nodos puede transmitir, porque solo se soporta una transmisión a la vez. Entonces, lo que se utiliza, digamos, para arbitrar el control de acceso al medio es un algoritmo que se llama Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, es decir, sensado de portadora con acceso múltiple y detección de colisión. ¿Cuándo se produce la colisión en el bus? Cuando hay dos o más estaciones de trabajo o nodos de la red conectados a la vez. En ese caso, cuando los dos transmiten, las dos señales se superponen y las dos señales superpuestas dan una señal ininteligible para todas las demás. Entonces, viene bien este comentario porque entonces vamos a ver que entendemos cómo se codifica la trama Ethernet en el bus. Entonces, se usa una codificación que se llama codificación Manchester o de phase modulation, que lo que hace es que, digamos, se transmite, digamos, en el medio de cada intervalo de bit. Recuerden, 10 megabits son 0,1 microsegundo. En cada intervalo de bit, en el medio del intervalo de bit, se transmite una transición. Si la transición es en un sentido, es un 0, si es en el otro sentido, es un 1. Cuando no hay cambio de bit, es decir, por ejemplo, una tira continua de ceros o una tira continua de unos, además tiene que haber una transición entre un intervalo de bit y el siguiente. Pero cuando hay cambio de bit, por ejemplo, de 0 a 1 o de 1 a 0, esa transición no se debe producir. Entonces eso hace que, por ejemplo, un tren de varios ceros y de varios unos, en definitiva, sea una señal cuadrada. En realidad no es una cuadrada, es una señal que ocupa todo el ancho de banda posible del canal, por eso se dice que se transmite en banda base, y la frecuencia, digamos, base en la cual se transmite esa señal cuadrada es 10 MHz. Es decir, que hay un ciclo por bit transmitido. Entonces, son 10 MHz. En cambio, cuando transmitimos un tren, por ejemplo, de ceros, unos alternados, 0, 1, 0, 1, 0, 1, como no se transmiten las transiciones entre los intervalos de bit, en realidad significa que hay una cuadrada, pero esa cuadrada tiene una frecuencia de base que es la mitad de 5 MHz. Y obviamente, en función de todas las combinaciones de bits de ceros y unos que puede haber, entonces siempre hay una transición en el medio del bit, pero puede o no haber una transición entre los intervalos de bit. Para sincronizar los receptores con los transmisores, en realidad lo que tenemos es el preámbulo, es decir, que al principio de la trama hay una tira de 8 octetos, es decir, 8 por 8, 64 bits de ceros y unos, que si se fijan, los ceros y unos son todas transiciones en el medio del bit. Es decir, que eso permite que todos los receptores se sincronicen con el transmisor que está emitiendo esa trama. Eso también muestra que el código Manchester es un código
autosincronizado, es decir, no es necesario transmitir los datos y además señal de clock. Entonces, como decía, el código Manchester es, es un código autosincronizado que permite que todos los receptores, que pueden ser N, digamos en una red local de tipo Ethernet, puedan sincronizarse con el transmisor. Cuando se produce una colisión, el problema es que se superponen las señales Manchester y dos señales digitales Manchester superpuestas dan una señal que no es una señal Manchester y por ende es indecodificable, o si se la pudiese decodificar en algún momento daría una cantidad de errores enorme. Por eso entonces en las tramas Ethernet es importante contar con el frame check sequence, es decir, la secuencia de bits al final de la trama que se usa para el chequeo de, digamos, y detección de errores de la trama. Los otros campos que tiene la trama, tanto en Ethernet 2 como en 802.3, es Destination Address, que puede ser típicamente de 6 octetos, la MAC address, tanto la Destination como la Source Address, pero en el caso de IEEE 802.3 también se admiten direcciones de 2 octetos, aunque es poco utilizado este formato. En el caso, como decía, de Ethernet 2, en este campo frame type se codifica en 2 octetos un número que identifica el protocolo que viene encapsulado dentro de, del campo de datos. En cambio, en 802.3, en este campo se codifica el data length. Ahora, el data length es digamos, un campo donde generalmente se encapsulan las PDUs de capa superior, inmediata superior, puedes tener hasta 1500 bytes. Por eso se dice que el MTU de Ethernet es de 1500 bytes. Ahora, tiene una longitud mínima. ¿Por qué? Porque la longitud total de la trama tiene que ser de 512 bits. Es decir, entonces se establece, digamos, una mínima longitud de la trama. ¿Para qué? Para que cuando un sistema esté, digamos, el CSMA, ¿cómo funciona? Este nodo, por ejemplo, quiere transmitir. Se pone a escuchar, a ver si hay portadora. Si no hay portadora en el bus, empieza a transmitir. Pero cuando empieza a transmitir, esa señal se propaga por el bus y puede ocurrir que justo antes que llegue al otro extremo de la red, esta estación también quiere transmitir, se pone a escuchar, ve que no hay portadora y empieza a transmitir. Entonces, ahí se puede producir una colisión que es inevitable porque los medios no transmiten a velocidad infinita. ¿Sí? Generalmente es una velocidad próxima a la velocidad de la luz. Entonces, lo que se hace es, se sabe que durante un cierto tiempo, que se llama ventana de colisión, que es justamente de 512 bits, ¿y por qué 512 bits? Porque es, digamos, 512 bits a 0,1 microsegundo por bit da 51, perdón, entonces da 51.2 microsegundos. Entonces, ¿qué significa? Que entre un extremo y otro de la red, sea cable coaxil grueso o cable coaxil fino, no puede haber un retardo mayor a la mitad de 51.2 microsegundos. ¿Por qué? Porque la señal se propaga desde acá hasta acá y cuando está llegando acá, acá alguien empieza a transmitir. Y entonces, ¿cuándo se puede dar cuenta que hubo colisión? Cuando este frente, digamos, de onda llega acá. Y ese tiempo puede haber, digamos, puede estar dentro de los 51.2 microsegundos. En realidad, el tema es que tanto en thick como en thin coaxial cable se permite repeaters. Los repeaters introducen retardos más importantes, digamos, del orden del bit, es decir, de los 0,1 microsegundos. Con lo cual, el retardo total calculado que puede haber entre, digamos, un nodo y cualquier otro de la red nunca debe superar la ida y vuelta a los 51.2 microsegundos. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las redes Ethernet. Otro aspecto a tener en cuenta es que, digamos, tanto el cable coaxil grueso como el cable coaxil fino en realidad son soluciones un poco caras. Entonces, con el tiempo, esto fue reemplazado por otra solución
que es la solución de usar un hub. Entonces se reemplaza el cable coaxil por una caja. Entonces la caja es una caja que digamos, es una caja activa, electrónica, que básicamente lo que hace es, y acá lo que se usa es par trenzado. Un par trenzado para transmitir, un par trenzado para recibir. Entonces, cuando cualquiera de estos quiere transmitir, lo que hace es escucha a ver si en el par de recepción tienes portadora. Si no la tiene, empieza a transmitir. ¿Qué es lo que hace el hub? Entonces, acá está el hub. Entonces, el hub lo que hace es recibe la señal por un port y la retransmite haciendo repeating, es decir, con retardo de apenas algunos bits, de intervalos de bits, por las demás puertas. Es decir, si este está transmitiendo, reproduce la señal digital tanto por acá como por acá, por acá. Por ende, cuando alguien está transmitiendo, los demás pueden saber que ese alguien está transmitiendo porque sensan portadora en el par de recepción. Pero como dije, como hay tiempos de propagación, por ejemplo, el segmento máximo de UTP es de 100 metros y el hub introduce cierto retardo, puede ocurrir que cuando este empezó a transmitir y la onda se propaga y es forwardeada por acá, hasta que es justo antes que este detecte que está este otro transmitiendo, puede ocurrir que recién que ahí sensó que no había portadora y empieza a transmitir, y entonces ahí también se produce la colisión, y a pesar que hay un dispositivo activo. El hub en realidad es un repeater y por ende no evita las colisiones. En todo caso, digamos, en otra clase vamos a retomar algunos de estos conceptos, sobre todo para profundizar un poco el tema de cómo hacemos en redes donde usamos cableado UTP o incluso combinado con fibra, y cómo podemos combinar esos hubs y cuáles son los inconvenientes que podemos llegar a tener, y en particular también para después empezar a avanzar con el tema de switching, de Ethernet switching.